Buenas tardes, compañeros. Hoy vamos a tener la clase referente a la deuda pública y el crédito público. Pero antes de eso, yo quisiera poder aclarar un correo que recibí en la coordinación de la facultad. Realmente no sé cuál es el objetivo que tuvo al mandarlo en la facultad, porque todos ustedes saben que hay un correo en las clases que es el que nosotros estamos utilizando. Sin duda era como quejarse de lo que yo estaba haciendo. Según él, pues. En primer lugar, quiero decirles que el correo no lleva ningún nombre y ni tiene ningún número de teléfono para que yo pueda contestarle, pero sí tiene la dirección. La dirección es jjgarcia08702@gmail.com. Yo ya le mandé un correo a él, le mandé mi número de teléfono y le pedí favor que se comunicara conmigo para que hablemos sobre los problemas que él tiene. Primeramente quiero decirles que no es posible que yo tenga un contacto directo porque la totalidad de los alumnos que tengo sobrepasan los 500 alumnos. Entonces, si yo me pongo a ese contacto físico, difícilmente lo tenemos. Aparte de eso, ustedes saben también la situación que en la que estamos viendo y lo que han pedido es el distanciamiento social. Entonces yo no tengo una manera de cómo poder ver a los alumnos. La culpa no es mía, son las circunstancias. Creo que lo que ha dado un poco de confusión fue que se les pidió que sacaran 10 preguntas de cada tema, que daba alrededor de 90 preguntas, y que las enviaran a nuestros correos. ¿Por qué dio un poco de confusión? Dio un poco de confusión porque esa es la carga que creen los alumnos que tienen y que va a ser imposible que envíen la tarea. Pues he tomado la determinación de que no la envíen y que estudien por su cuenta. Esto tenía una justificación lógica. ¿Cuál era la justificación? La justificación es que cada vez que yo examino en la facultad, siempre miro que los alumnos tienen muchísimas preguntas de lo que es derecho financiero y derecho tributario. De hecho, cuando a mí me ha tocado en alguna medida quedarme con los documentos porque se quedan perdidos en las clases y al ver qué son, hay preguntas muchas que yo he utilizado últimamente en las preguntas de exámenes y eso era el beneficio que yo quería sumarles en esta oportunidad. Pero lamentablemente no se pudo. Yo les quería prácticamente regalar 15 puntos y que el examen costara menos para que ya de entrada tuvieran sus 15 puntos. Pero considerando los problemas que se dan, mejor estudien ustedes por su cuenta o estudian como puedan. Otra situación que quiero decirles es que yo no tengo ninguna mala intención de que pierdan. Yo no tengo ninguna mala intención de que ustedes no ganen al curso. Al contrario, la gente sabe que los ayudo muchas veces en resolverles problemas que son ajenos y hoy prueba de eso son los exámenes extemporáneos. O sea, los exámenes extemporáneos decían claramente la normativa que tienen que mandar una carta solicitando el extemporáneo e indicando cuáles fueron los motivos por los cuales no se examinaron. Yo no recibí ninguna sola carta, ninguna sola llamada por teléfono, pero a pesar de eso los examiné. Si yo realmente tuviera digamos, esa mala intención de que perdieran los alumnos, esa hubiera sido una oportunidad perfecta para hacerlo. Los que me conocen saben perfectamente que lo que sí no hago y no haré nunca es regalarle los puntos, eso sí. Y si por eso creen que yo tengo una mala intención, pues interprétenlo como quieran, pero yo sí definitivamente eso sí no lo voy a hacer. Saliendo de este tema, quiero explicarles también que con la clase de hoy estamos concluyendo el punto número 8. Ya les mandamos el punto número 9, que es la política fiscal. La política fiscal creo que es un documento que es preferible leer el documento por lo amplio que esto implica. Y les pedí también que si tenían alguna duda antes del examen nos la hicieran llegar a través de los coordinadores que nos están ayudando o a través de los correos electrónicos para que yo tuviera la oportunidad
de resolvérselos. Con esto prácticamente nosotros concluiríamos todo lo que tiene que ver con los puntos y solo estaríamos preparados para nuestro examen final. ¿Hoy de qué vamos a hablar? Hoy lo que vamos a hablar lógicamente es de la deuda pública. Yo quiero que ustedes miren que cuando el Estado tiene necesidad de dinero y el Estado utiliza la figura del crédito público y encuentra una persona, tanto internamente como externamente, que le dé los recursos necesarios que el Estado necesita, ya teniendo lógicamente ese poder de endeudamiento, lo que le resulta para el Estado es, el Estado le dan el dinero, pero el Estado mismo adquiere una deuda pública que debe de pagarla. Si ustedes se dan cuenta, crédito público y deuda pública son dos figuras completamente diferentes, no son iguales, pero dentro de la teoría financiera se usan como sinónimos. Pero yo creo que la explicación más lógica sería porque uno es la consecuencia del otro. Si el Estado obtiene un crédito público, el Estado mismo tiene la obligación de pagarlo. Y esa obligación de pagarlo es lo que se le denomina deuda pública. Si ustedes se recuerdan, cuando nosotros hablamos de la división de crédito público, hablamos que esa división podía ser interna y externa. Hablamos que cuando el prestamista estuviera dentro del país, iba a ser crédito público interno. Pero cuando el prestamista, ya sea una persona individual o una persona jurídica, estaba fuera de Guatemala, dijimos entonces que era un crédito público externo. Pues la primera división funciona exactamente como funcionó el crédito público. O sea, la primera división de la deuda pública es que la deuda pública puede ser interna y externa. Si la deuda pública es interna, es porque aquí, dentro del país, se encontró a la persona o se encontró a la empresa que le proporcionó al Estado los recursos que necesitaba. Y lógicamente la deuda la tiene que pagar aquí en Guatemala. Pero si el crédito público es externo, la deuda pública que tenga que pagar va a ser externa. Esa es la primera división. Si la deuda pública es interna, lógicamente va a ser pagada en la moneda que tiene Guatemala, que es el quetzal. Pero si la deuda pública es externa, va a ser pagada en cualquier moneda extranjera. Y hasta ahí creo que estamos muy bien. Luego, si ustedes miran su documento, que es importantísimo, cuando nosotros ya hablamos de deuda pública interna y externa, aparece también la deuda consolidada y la deuda flotante. Si ustedes miran cuál es la diferencia entre una y otra, la diferencia es que una es a largo plazo y la otra es a corto plazo. La deuda pública, tanto interna como externa, se puede dividir en deuda pública consolidada y deuda pública flotante. ¿Cuál es la deuda pública consolidada? Es la deuda pública a largo plazo y proporciona al Estado un tiempo más o menos largo para que pueda solventarla. Mientras que la deuda pública flotante es una deuda a corto plazo. Y aquí el documento presenta dos documentos muy claros y dice, generalmente se da este tipo de deuda cuando hay déficit de caja, o sea, cuando en un momento determinado no hay dinero en la caja y su exigibilidad se da en un espacio muy reducido.
Entonces aquí tenemos que tener también que si bien la deuda flotante corresponde casi siempre a una parte de la deuda interna, también puede originarse una deuda flotante externa. Situación que se produce respecto a una deuda exterior que no alcanzó a colocarse, sobre el cual el Estado ha podido recibir anticipos. Luego tenemos la otra deuda, y la otra deuda que tenemos es que la deuda pública consolidada, que es la que vimos anteriormente, se puede subdividir. ¿Y en qué se puede subdividir? En deuda pública reembolsable y perpetua. Partamos que la deuda consolidada, y eso siempre partan ustedes, siempre háganse ese planteamiento mensual, la consolidada es la a largo plazo y la flotante es a corto plazo. Entonces, esta subclasificación de la deuda pública es de la consolidada, de la que es a largo plazo. ¿Y cómo se va a subdividir? En reembolsable y perpetua. Aquí lo que tenemos que tener bien claro es que la deuda es reembolsable cuando el Estado deudor contrae el compromiso de devolverla por parcialidades o al término de un periodo. O sea, aquí yo la voy a devolver, si el Estado decide, se va a devolver en 20 años, en 30 años, en 40 años. Y se va a ir pagando mediante la amortización de la deuda, hasta lógicamente entregarle todo el dinero que se nos prestó. Pero también puede decidirse que en lugar de estar pagando parcialidades, cuando vence el plazo, se va a pagar toda la cantidad determinada. Lógicamente, ahí tendrán que ponerse de acuerdo, tanto el que nos está prestando el dinero como el Estado, si se van a pagar intereses o no se van a pagar intereses en esa parte. Y luego tenemos la perpetua. Por solamente indicar lo que es perpetuo, que es por toda la vida, para el resto de la vida, nos damos cuenta que aquí no se va a pagar la cantidad determinada, sino que por todo el tiempo lo que se va a pagar son los intereses estipulados en la deuda. Nosotros tenemos que ir pensando también que el Estado hay otro tipo de deuda que puede contraer, y el Estado puede contraer deuda directa e indirecta. La deuda pública directa del Estado es aquella que ha contratado, que afecta a su patrimonio y que le va a servir. Y en el caso de la deuda directa, nosotros sabemos perfectamente que esa deuda es la contratada por el Estado. Pero resulta que tenemos a la indirecta, que puede ser interna y externa y que han contraído órganos públicos como descentralizados, como autónomos. Yo no sé si ustedes cuando llegan al estadio de la universidad han visto un rótulo que dice que a la universidad se le dio un préstamo por parte del PCIG. Y en ese momento ustedes miran que es a través de un préstamo que hizo el Estado de Guatemala. Y que quien tiene la obligación de pagarla es la Universidad de San Carlos de Guatemala. Esa precisamente es esa deuda indirecta. ¿Quiénes prestan en esa deuda indirecta? Prestan las municipalidades, presta el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, presta la Universidad de San Carlos. O sea, es una deuda. Como quien dice que el Estado pone la cara, pero quien la va a pagar son esos órganos autónomos o descentralizados que tiene el Estado. Entonces, esa es otra, digamos, clasificación que tiene el documento. Y luego, yo quiero hacerles reflexiones sobre lo que ha constituido por mucho tiempo el crédito público y la deuda pública. Yo siempre les dije a ustedes
y siempre lo he repetido, que lo último que debe de hacer el Estado es prestar. Porque hay un dicho muy popular que dice que no hay cena gratis. Y cualquier cantidad de dinero que el Estado preste, lo tiene que pagar. Lo tiene que pagar en 10 años, en 20 años, en 30, en 40, pero lo tiene que pagar. Y eso va a ir constituyendo una deuda muy grande. Entonces, lo último que debe de hacer es acudir a la deuda. Pero siempre que hay problemas, y hoy estamos atravesando un problema de estos, en donde sabemos que no hay ingresos tributarios, hay muchas personas que están desempleadas, el Estado ha tenido que trabajar, digamos, los hospitales, que ha sido un problema de años en nuestro país, pero hoy ha tenido que construir hospitales rapidito para que pueda solucionar el problema del coronavirus. Sin duda, el Estado va a necesitar recursos y va a tener que hacer un préstamo para poder tener esos recursos para solucionar los problemas que se tienen en este momento. O sea, no es una figura que deba de usarse todos los días, al contrario, es una figura que debe de usarse si se tiene necesidad. Si no se tiene necesidad, no se debe de usar. Entonces, ustedes mismos se dan cuenta que la deuda pública tiene más divisiones. La deuda pública se divide en flotante, primero en interna y externa. Esta interna y externa puede dividirse en consolidada y puede dividirse en flotante. Y aquí hay una subdivisión, subclasificación. La consolidada se divide en reembolsable y perpetua. Y luego tenemos la deuda pública que es directa e indirecta. Con esto prácticamente nosotros finalizamos el punto número 8. Yo les pediría, por favor, que cuando ustedes lo consideren conveniente, lean el punto número 9, que lean el punto que tiene que ver con la política fiscal, que es bien importante. Ese es un tema muy importante, pero como yo les digo, es un tema tan amplio que es preferible que lo lean en su casa para que tengan una claridad meridiana de lo que está pasando. Creo que nos tenemos que detener aquí y decir que, gracias a Dios, estamos concluyendo el semestre con muchas novedades, pero con la voluntad de Dios lo estamos resolviendo. Ya solamente nos quedaría nuestro examen final, que sería el martes, según los anuncios que ha hecho la facultad, que me imagino que ya todos están enterados, usando las dos mismas contraseñas que di para el segundo examen parcial, siempre separada la sección A y separada la sección B. Esperemos que hoy no vayan a haber problemas en cuanto a que esté cerrada la sección B y tengan que meterse en la sección A. Esperemos que esos problemas se resuelvan. Les quiero pedir también favor que no estén mandando más de 2 exámenes porque el sistema lo anula. Entonces, mejor cerciórenlo bien en trabajar su examen y mandarlo una sola vez. No traten también eso de que lo mandan una vez y ahí sacaron 20 y en el otro lo mandaron otra vez y ahí sacaron 30, porque la nota que toma el sistema es el del primer examen parcial. Yo les deseo a todos el mejor de los éxitos, que Dios los bendiga. Quiero decirles que no tenía ninguna mala intención en pedirles ese formulario, esas preguntas, pero dejémoslas ahí. Repasen como ustedes quieran y como ustedes puedan. No los voy a apresurar porque se malinterpretan las cuestiones y muchas veces creen que yo tengo algún interés en dañarlos. No tengo ningún interés en dañarlos. Yo no soy docente de un año, tengo más de 38 años de dar clases y no tengo ninguna, pero ninguna, lógicamente, interés en que ustedes pierdan. O sea, para mí fue un gusto saludarlos, que Dios los bendiga. Espero que JJ García se comunique conmigo hoy
Estoy esperando que, como está el toque de queda, me llame después de las 5 de la tarde o tiene sábado y domingo para llamarme, que los dos creo que vamos a estar más relajados y podemos platicar. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga a sus familias, sigamos las instrucciones que algunas veces nos cuestan un poquito, pero creo que en bien de toda la población lo tenemos que hacer. Les repito, la misma situación que les dije anteriormente, ya subí las notas en la cartelera. Pues la verdad, en términos generales, sus notas son muy buenas. Los felicito para los que hicieron un esfuerzo y estudiaron de verdad. Feliz tarde, que Dios los bendiga.